El dólar blue, el dólar paralelo, está arriba de los 136 pesos. Y vamos a explicar por qué se está disparando el dólar paralelo, el dólar libre y además los dólares alternativos. ¿Cuáles son las razones de que se disparan esos dólares alternativos? ¿Y cuáles son los 5 peligros de que efectivamente el dólar esté arriba de los 130 pesos, los dólares libres, los dólares que no controla el gobierno? Fíjense, lo que está sucediendo en este momento es un dólar blue, el dólar de la calle, el dólar calle cuarentena, 136 pesos. El dólar oficial, que es el que controla el gobierno, el Banco Central, y estuvo vendiendo dólares ayer, y tal vez lo haga en el día de hoy para que no suba más rápidamente, 67, 68 pesos. Pero la preocupación es qué pasa con estos dólares, con el dólar blue, el dólar bolsa, que es un dólar en blanco en el sistema financiero, 123 pesos, el dólar contado con liquidación, 126 pesos. Es decir, ¿qué pasa cuando los dólares alternativos ya están alrededor de los 130 pesos, con una brecha con el dólar oficial de más del 90%? El dólar blue hoy vale 100% más que el dólar oficial, al cual no se puede acceder. Con el cepo uno solo puede acceder a este dólar turista, 200 dólares por mes. Esto da 90 pesos de cotización del dólar. Pero el dólar oficial, el dólar del comercio exterior, exportaciones e importaciones, es ese dólar de 67 pesos. ¿Qué pasa cuando se disparan las brechas al 90, al 100%? ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Bueno, 4 motivos de por qué se están disparando, más allá de las teorías conspirativas y lo que se ha dicho en las últimas horas por parte del gobierno o del ministro de Economía, Martín Guzmán. En primer lugar, ¿por qué se disparan los dólares alternativos a 130 pesos o en el caso del blue arriba de 130 pesos? En primer lugar, está pesando muy fuerte la incertidumbre en la renegociación de la deuda. Si Argentina va a ir o no a un default total en las próximas 2 semanas. Eso pesa muy fuerte porque no es lo mismo, lo hemos contado varias veces, que Argentina vaya a un default total y de esa manera tenga totalmente cortado el financiamiento y la posibilidad no solamente para el gobierno, sino para las empresas para financiarse en el futuro, en los próximos 6 meses, en el próximo año, que Argentina renegocie exitosamente su deuda y esquive el default. Pero esto se da en medio de un derrumbe económico histórico. Es decir, en medio de la cuarentena y el derrumbe económico por el COVID que están sufriendo no solamente Argentina, sino todos los países en el mundo, Argentina tiene la incertidumbre de si default sí o default no, y eso obviamente dispara los miedos en aquellos que tienen ahorro y buscan dolarizarse. Segundo motivo de por qué se disparan los dólares alternativos a 130 pesos. Bueno, hay una gran emisión de pesos y pocos dólares. Se han emitido en los últimos 2 meses 700.000 millones de pesos y todos saben que esta es una economía que tiene, en medio de lo que está sucediendo a nivel internacional, con la caída de las exportaciones, con el cierre del crédito por la renegociación de la deuda y un eventual default, tiene cada vez menos dólares. Y hay cada vez menos dólares en el Banco Central. De hecho, el gobierno tiene hoy menos dólares de los que tenía en el Banco Central disponible, de los que tenía en diciembre pasado, y sin embargo hay una mayor cantidad de pesos. Obviamente eso genera en la memoria de todos los argentinos que tienen capacidad de ahorro de refugiar sus pesos comprando dólares. Si tienen ahorros, compran dólares, y sobre todo compran dólares cuando las tasas de interés, a ver si podemos avanzar, por favor vamos rápido con esto y vamos a contar los 5 peligros que generan estas brechas, cuando hay bajas tasas de interés reales para ahorros en pesos, es decir, cuando la tasa de interés que te pagan por un plazo fijo está muy por debajo de la inflación. Argentina tiene una inflación hoy cercana al 50% anual y la tasa de interés que te pagan por un plazo fijo, porque el Banco Central ahora fijó un mínimo, un piso, que antes no existía, está en el 27%. Es decir, el que está en el banco con un plazo fijo o un ahorro a tasa de interés está perdiendo frente a la inflación. Entonces, el dilema que se le plantea al ahorrista en plazo fijo o a la empresa que tiene pesos excedentes, ahorros en pesos, es
¿pierdo en el banco frente a la inflación o me refugio en el dólar? Bueno, hay muchos que creen que hay que refugiarse en el dólar porque no es muy atractivo lo que te pagan por tasa de interés si te quedás en pesos. Y el otro motivo, que atención, está sucediendo también y con mucha fuerza en los últimos días, es la fuerte devaluación de Brasil que le mete más presión a la Argentina. Es decir, si Brasil sigue devaluando al ritmo de que lo está haciendo, eso obviamente eleva todas las expectativas de devaluación, de suba del dólar oficial en la Argentina, porque Argentina pierde competitividad y todos saben que cuando devalúa fuerte Brasil es muy difícil que la Argentina pueda mantener su dólar oficial por mucho tiempo, muy por atrás de lo que está haciendo Brasil. Y fíjense lo que está pasando con las monedas en toda la región. Hay devaluaciones en toda la región. Obviamente nadie tiene un dólar paralelo, pero Chile, que tiene una inflación del 3% anual, el dólar subió 9% desde principio de año. Fíjense, Argentina subió solo 12,8% el dólar oficial de principio de año, pero el dólar paralelo prácticamente ha subido desde que empezó la cuarentena. Estaba en 70, 80 pesos, ahora está en 130. Ha subido prácticamente 80, 90%, ¿no? El dólar paralelo desde el inicio de la cuarentena. Sí, se han disparado los dólares alternativos. Colombia también subió el dólar, en México también subió el dólar y en Brasil desde principio de año hay casi una suba del dólar oficial de casi 50%. Este es el dólar que hay que comparar con el dólar oficial de Argentina, que se queda atrasado respecto a la devaluación que está teniendo Brasil con una inflación de solo el 3% anual. Ahora, ¿cuál es el peligro? ¿Cuáles son los 5 peligros de que efectivamente se amplíe mucho la brecha entre estos dólares alternativos y el dólar oficial? Es decir, que en la Argentina tengamos un dólar paralelo arriba de los 130 pesos, o un dólar contado con liquidación, o un dólar bolsa, y por otro lado el dólar oficial esté nada más que en 67, 68 pesos. Bueno, en primer lugar, se frena la oferta de dólares al tipo de cambio oficial, es decir, los únicos que pueden traer dólares genuinos a esta economía, que son los exportadores, y que tienen que venderlo al tipo de cambio oficial mayorista, que hoy está casi en 68 pesos, es el dólar que controla el Banco Central, el dólar que el Banco Central no quiere que se vaya muy rápido para arriba, por eso ayer vendió 80 millones de dólares y en los últimos 15 días vendió más de 700 millones de dólares para evitar que ese dólar oficial se vaya para arriba. Bueno, los exportadores cortan la oferta, no venden los dólares que consiguen de vender mercaderías en el exterior porque están esperando que ese dólar oficial suba tarde o temprano, acompañando la disparada de los dólares alternativos. El segundo peligro, no hace falta decir que si tenés menos oferta de dólares, eso presiona más sobre el mercado cambiario argentino. El segundo peligro es que es un incentivo muy grande, cuando se te disparan los dólares alternativos, para los importadores a demandar más dólares a 68 pesos, es decir, a sobrefacturar importaciones. Hay en estos días un gran pedido de importadores diciéndole, miren, es el momento de comprar el dólar barato, que son los únicos que pueden comprar dólar a 68 pesos, pidiéndole autorizaciones de importación de China y de todos lados al Banco Central argentino porque saben que no van a conseguir en los próximos meses este dólar de 68 pesos que consideran que es muy barato. Y al mismo tiempo, para los exportadores, hay un incentivo muy grande, no solamente a retener, a no vender los dólares que facturan en el exterior, sino a subfacturar lo que están vendiendo en el exterior. Es decir, le dicen al Estado argentino, mirá, en vez de vender 100 millones de dólares, vendí 80 millones de dólares, eso es lo que en algún momento tienen que liquidar al tipo de cambio oficial, el resto lo dejan en el exterior. Es decir, hay todo tipo de maniobras especulativas, desde la importación y de la exportación, para los importadores hacerse del dólar a 68 pesos, quitarle como caramelos a un chico los dólares baratos al Banco Central, y de los exportadores de no entregar los dólares a 68 pesos, los dólares que consiguen cuando venden las mercaderías en el exterior. El tercer peligro, efectivamente, de que se dispare el dólar libre en estos niveles y que la brecha con el dólar oficial sea 90, 100% o más,
es que se dispara la demanda de dólares de los ahorristas en pesos. Es decir, cuando el dólar es tal vez la única mercadería que cuando sube de precio aumenta la demanda, porque es una cuestión de expectativas. La gente dice, bueno, cada vez más va a aumentar el dólar y sigue comprando cada vez más. Fíjense, por lo menos en la Argentina, fíjense lo que pasa con los ahorros en pesos. Aquel que está dentro o fuera del banco dice, todo lo que tenga de ahorro en pesos lo dolarizo. El que tiene un plazo fijo dentro del banco, si es un particular, lo puede dolarizar en blanco, en el dólar bolsa, es decir, comprando títulos públicos, es una operación que se hace por home banking, que algunos inversores en el sistema financiero local lo hacen todos los días, las empresas lo hacen todos los días, o lo hacen con el contado con liquidación. El que por ahí no está avisado en esas cuestiones se lleva los pesos a su casa y compra en el mercado negro los dólares en el blue, en el paralelo. Pero hay incentivos tanto para particulares como para empresas, si el dólar alternativo sigue disparándose, a dolarizar todos sus ahorros en pesos. Y ojo que eso es un riesgo grande, porque en la Argentina hay una cantidad de ahorros en pesos todavía en el sistema financiero muy grande. Y hay que tratar de que sigan esos depósitos en pesos en los bancos y que no se vayan a correr todos al dólar. Y finalmente, otro de los peligros es el incentivo para comprar dólar turista a 90 pesos y venderlo a 120. Fíjense, a principio de mes, esto es lo que pasó, se cayeron gran parte de los sistemas de este mes, del home banking de los bancos, para poder comprar el dólar de 120 pesos, perdón, el dólar de 90 pesos, el dólar turista, el dólar oficial más el recargo del 30%, el que algunos llaman dólar solidario. ¿Por qué ocurrió eso? Porque al estar la brecha muy grande con los dólares alternativos, mucha gente lo primero que hace cuando inicia el mes es comprar su cuota de 200 pesos del cepo. Porque si hoy, de 200 dólares del cepo, 200 dólares mensuales. Porque por cada 200 dólares que se compran en el cepo, si uno los vende después en el paralelo, tiene una ganancia de 6.000 pesos. Compra 200 dólares a 90 pesos, que es lo que autoriza el banco, esos son 18.000 pesos alrededor, y va y lo vende después en el dólar paralelo a 120 pesos, se hace una ganancia de 6.000 pesos por cada una de esas operaciones. Es un 33% de ganancia mensual. Por cada una de esas operaciones, 33% de ganancia. Es decir, hay un incentivo enorme a que todo el que tenga posibilidad y esté autorizado compre dentro del cepo 200 dólares por mes y después vaya, lo que se llama el puré, y lo venda en el paralelo. Finalmente, y esto es el impacto directo y el gran peligro del impacto sobre la inflación y los precios, todos estos movimientos de disparada del dólar alternativo tienen una presión sobre los precios, ya sea por la expectativa de devaluación, porque todos creen que el dólar a 68 pesos en algún momento va a tener que ir acompañando esos dólares que se están disparando, porque cuando más es la brecha, más incentivos hay para que efectivamente el Banco Central deje liberado, o por lo menos deje que el dólar oficial vaya más rápido, que haya una devaluación en el oficial. Esas expectativas de devaluación y la incertidumbre en reposición de stocks, es decir, de un empresario que está vendiendo una mercadería, un empresario textil, que tiene que comprar telas, se va a encontrar que hoy probablemente el que le venda la tela se lo ajuste a un valor cercano al paralelo, porque el que compra telas le dice, no, mirá, yo la verdad que esta tela la estoy importando, pero no sé si mañana la voy a tener que importar mucho más caro, y por eso se cubre. Y empieza una presión de precios en toda la economía, es decir, empieza un proceso que puede empujar a la inflación. Todo esto vamos a ver cómo decanta en las próximas 2 semanas. Empezamos diciendo que uno de los factores de lo que estamos viendo en este momento con el dólar arriba de 130 pesos tiene que ver con la enorme incertidumbre que hay en esta economía, que no se sabe si en 2 semanas va o no al default, y además está en medio de una cuarentena o de una pandemia que ha derrumbado, como en otros países, la actividad económica, pero a diferencia de otros países no se sabe cómo sigue la economía argentina después de la salida de esa cuarentena.
si el gobierno quiere acotar efectivamente el riesgo de lo que significan estos dólares disparándose, tiene que tratar de cerrar una negociación de la deuda para no caer en el default y sobre todo, una vez que haga eso, tiene que mostrar cuál es la hoja de ruta económica, cuál es el plan económico para los próximos 6 meses. Cuáles van a ser las metas fiscales, cuáles van a ser las metas para que todo lo que se emitió en algún momento empiece a sacarse de circulación, cuáles van a ser las metas para la tasa de interés, es decir, todo un plan más ordenado que el gobierno dice lo voy a mostrar o lo voy a poner sobre la mesa una vez que termine de cerrar esta negociación de la deuda que en este momento está completamente abierta. ¿Tenés algún dato de último momento de lo que está pasando en el mercado cambiario? Sí, el Banco Central en este momento está vendiendo dólares. Por segundo día consecutivo, ayer vendió 80 millones de dólares para que no suba el dólar el mayorista, que está prácticamente en 68 pesos, y ahora en el mercado ya vendió alrededor de 20 millones. Ayer 80, a esta hora 20 millones más para que no suba el dólar. En Brasil sigue devaluándose cerca prácticamente de los 6 reales. El dólar en Brasil. Bueno, fíjense lo que estamos hablando. En medio de esta incertidumbre, el Banco Central sigue vendiendo dólares para que el dólar oficial, que está en 68 pesos, no vaya más rápido para arriba. Yo creo que esa puede ser una estrategia conveniente si vos estás muy seguro de que en 2 semanas cerrás la negociación de la deuda y Argentina va al default. O en 2 semanas o en 3 si se llega a un acuerdo que pueda incluso patear los vencimientos que hay el 22 de mayo para la Argentina. Es decir, si vos estás seguro que en algún momento las pocas reservas que tenés en el Banco Central no van a ser las únicas reservas por el próximo año para la Argentina. Esperemos que sea esa la estrategia, de que Guzmán está muy convencido de que está negociando exitosamente con los acreedores y en 2 semanas o en 3 anuncia algún tipo de acuerdo con los acreedores y esquive el default. Si no es así, yo creo que no tiene ningún sentido que el Banco Central esté vendiendo desde el 15 de abril casi 800 millones de dólares. Es una enormidad. Para que se den una idea, lo que están discutiendo con los acreedores es si Argentina le va a pagar en los próximos 3 o 4 años 300 millones de dólares o 600 millones de dólares a los acreedores. Y el Banco Central en 2 semanas y media te vendió 800 millones de dólares. Entonces, si no hay certeza de que se va a cerrar con los acreedores por parte del gobierno, no tiene sentido que el Banco Central esté vendiendo todos los días dólares para que el dólar oficial, volvamos a la placa inicial, que está a 68 pesos, suba muy lentamente, suba centavitos por día. Si Brasil se está mandando una devaluación enorme, ¿qué sentido tiene estar malgastando y vendiendo dólares a 67, a 68 pesos por parte del Banco Central? Ya vendió, insisto, desde el 15 de abril. Lo que tiene que hacer el Banco Central hoy es acumular dólares. Comprarse todos los dólares que pueda, porque si cree que no va a ir a un acuerdo con los acreedores, esos van a ser los únicos dólares que van a estar después para vivir con lo nuestro en las reservas argentinas. Entonces, atención con esta estrategia del gobierno. Si el gobierno está creyendo que efectivamente cierra la negociación con los acreedores y no va al default, bueno, está aguantando la turbulencia de estas 2 semanas. Pero el Banco Central argentino no puede estar vendiendo 60 millones de dólares promedio diarios en las últimas 2 semanas y seguir así por mucho tiempo. Porque Argentina tiene que estar acumulando dólares en la reserva, no tiene que estar vendiendo el Banco Central. Tenemos superávit comercial, las exportaciones son mayores que las importaciones. Ese excedente no lo podés estar vendiendo en el mercado cambiario. Tienen que acumularse en las reservas y eso no está ocurriendo prácticamente desde el 20 de marzo. El Banco Central no ha podido acumular reservas y en las últimas 2 o 3 semanas está vendiendo lo que había acumulado a principio de año. O sea que atención con esto, porque si sale mal la cosa y efectivamente en 2 semanas no acordaste y en el camino te fuiste vendiendo las reservas del Banco Central para que el dólar no vaya centavito para arriba, este dólar oficial, estás en un grave problema. Porque la percepción va a ser: te quedaste con pocos dólares en la reserva, no tenés acuerdo y te llenaste de peso la economía. Y eso puede poner un valor en dólar en cualquier nivel. Y bajamos la perspectiva, decimos, hay chance de que efectivamente cierren la negociación, pero mientras tanto el Banco Central debiera ser más cauto y cuidar los dólares que tiene en la reserva del Banco Central, porque esos dólares son los que te garantizan en algún momento que Argentina pueda seguir funcionando sin mayores problemas.